un periodo de tensión, un periodo de enfrentamiento. ¿En qué se caracteriza esta Guerra Fría? En que se produce este choque entre dos titanes, que se puede decir que es Estados Unidos, la Unión Soviética, que son los grandes ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Ellos nunca van a la pelea directa. Por eso es una Guerra Fría. Es una guerra de lejos, digamos, una guerra indirecta. Las características principales de esta guerra es que es un mundo bipolar y, como he dicho, una guerra indirecta. Y siempre actúa, pues en todos estos años, que ya vamos a ver qué fechas actúa, siempre está el miedo presente, el miedo al miedo al oponente. Bien, los actores, como ya he mencionado, la Unión Soviética, Estados Unidos, y los países que los componen, que lo acompañan, porque, por ejemplo, digamos, Estados Unidos, sabemos que luego de la Segunda Guerra Mundial, acá en el mapita chiquito se ve, tenemos una parte, por ejemplo, de Alemania, que está en azul. Acostúmbrense a ver el mapa azul siempre como referencia a que tiene alguna llegada, alguna conexión con Estados Unidos. En cambio, los mapas, por lo general de la época, van a ver que tiene el color rojo. Bueno, aparte de ser el color de la bandera comunista en este caso, está referenciando a Rusia en el lado del este, en el mapa. El periodo, aunque muchos historiadores, bueno, por ahí tienen problemas en ver el periodo, se puede decir más fácil que luego de la Segunda Guerra Mundial comienza este periodo de distanciamiento. ¿Cuándo termina este periodo conocido como la Guerra Fría? En 1991. ¿Qué pasa de interesante en este año? Se cae la Unión Soviética, se desintegra. Como detalle, hay que decir que la Guerra Fría es uno de los temas más importantes de la historia para mí en la modernidad. En el siglo anterior se puede entender la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y seguramente la Guerra Fría como un tema principal. ¿Por qué es un tema principal? Aparte de ser un tema actual para nosotros, lo podemos ver en cualquier noticia disimuladamente. Por ejemplo, las chicas seguramente han visto el otro día que había un problema, bueno, de aplicación entre TikTok y no sé qué otra aplicación en China. Y eso también habla mucha gente de que puede ser también una consecuencia o tema o tiene que sus orígenes en la Guerra Fría, porque estamos presentes, todavía la historia sigue funcionando, o sea, siempre se va a hacer. Pegadito al tema anterior de la Segunda Guerra Mundial tenemos las causas. ¿Cómo se ocasiona esta guerra? No es de un día para otro. Las chicas seguramente ya han visto en clases anteriores cómo inicia la Revolución Rusa en 1917. Desde esa época ya hay diferentes concepciones. Rusia ya tiene una idea. Y por el otro lado, Estados Unidos tiene otra idea. ¿Cuáles son esas ideas? Las chicas recién lo mencionaron. Por un lado tenemos un sistema que apoya el capitalismo, estamos hablando de Estados Unidos, en donde la propiedad privada está bien vista. Cada persona, aparte de tener sus posibilidades, puede poner en servicio la creatividad para ayudar, digamos, al común de su gente, digamos. ¿Cuál es una de las características principales de este momento, digamos, para el capitalismo? El derecho. O sea, cada persona se lo considera un individuo en sí. Tiene, ¿cuáles son las desventajas de este sistema? Por ahí, que nosotros lo conocemos muy bien, es la explotación y la desigualdad. Por el otro lado, el comunismo, por ahí vemos algunas ideas comunistas en los diarios, incluso en la misma Argentina, por ahí tiene algunas nociones del tema. ¿Qué se podría decir en la Unión Soviética que era el comunismo puramente? Era un gobierno centralizado. ¿El gobierno qué hacía? Dirigía todas las opciones, todas las características, todo pasaba por el gobierno. No había casi nada que se le escapa. Desde lo más simple como el control del libro a lo más complejo que es un plan de industrialización, por ejemplo. Así que las políticas sociales, los partidos políticos, todo estaba mediado por el partido. O sea, se necesitaba obligadamente la aprobación del partido para existir. Porque vamos a las causas. Cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial y estamos refiriendo al final de la Segunda Guerra Mundial, tenemos algo importante, algo interesante, que por ahí pasa desapercibido, pero es una característica importante en esta época. Las chicas habían mencionado la conferencia de Potsdam y la conferencia de Yalta, recién. Esas conferencias, en términos generales, lo que hacen es que una vez que termine la guerra, ya están planificando qué va a pasar en ese mundo que viene. La característica principal yo podría resumirlo en dos. Una, eliminar el nazismo, es decir, toda la idea de totalitarismo en ese país. Cuando nos hablamos de ese país, por lo general nos estamos refiriendo a Alemania, que está en el mapita. Sí, el mapita está en dos colores.
vamos a verlo en color rojo que está a la derecha, que figura como Alemania Oriental, que esa parte se la quedaban los rusos en teoría. Cuando digo se la quedaban, significa que ellos la administraban. En el mapa también vemos Alemania Occidental. ¿Qué es Alemania Occidental? Alemania Occidental se le dice a las tres partes que componen la parte occidental de Alemania. La vemos dividida claramente acá por una línea verde. En esa parte la integraban las partes que componían. Eran Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Esas divisiones limítrofes previas es la división de Alemania misma. Eso termina en la Segunda Guerra Mundial, y Alemania automáticamente está dividida. Por ideas que, bueno, ya sabemos que aparte de ser políticas, cuestiones militares, no era un tema simple, es un tema importante de la Guerra Fría, la división de Alemania. Y es como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. O sea, ¿cuál es el objetivo de dividir a Alemania? Más allá de quitarle esas ideas del nazismo, totalitarismo que tenían. Que Alemania era una potencia peligrosa. Eso consideraban tanto Estados Unidos como la Unión Soviética. Acá le he puesto un añito que es figura el telón de acero. ¿Qué es el telón de acero? Recién una chica ha mencionado a un señor, un viejito, Winston Churchill, que era el primer ministro de Inglaterra. Él ya advertía, un año después de terminada la guerra, que se acercaba algo que se llama el telón de acero. ¿Qué es el telón de acero? Es esa división del mundo, esa bipolaridad que él ya advertía. ¿Por qué para él es peligroso? Porque nosotros en nosotros vemos una línea verde. Él creía que los soviéticos, con mucha razón, los soviéticos querían llegar a Europa Occidental, es decir, tomar varios países. Cuando digo tomar, no me refiero no tanto a una guerra directa. Puede ser el caso, porque tú lo dudas. Pero ellos querían, a través de los partidos políticos, copar, digamos, el partido y convertirlo en soviético. No se olviden que una de las principales características, como ya hemos mencionado arriba, es el mundo bipolar. ¿Qué significa ese mundo bipolar? Que tanto la Unión Soviética como Estados Unidos quieren llevar sus ideas al común del globo, a todos los otros países. O sea, Europa es un lugar importante, así que seguramente lo consideran así. Después tenemos la tercera característica que yo le he puesto acá, que le digo golpe de Estado en República Oriental. Si nosotros vemos el mapita, vemos los países que incluso algunos ya no existen. ¿Dónde hubo, por ejemplo, golpe de Estado? ¿Quién terminaba la Segunda Guerra Mundial? Guardan, no tanto golpe de Estado, como había dicho recién, intervención sospechosa de los partidos políticos. Se llama elección y misteriosamente siempre ganaba el Partido Socialista Comunista. Tenemos países como Polonia, que ya lo hemos mencionado recién, que era un país que ya ha sido conquistada varias veces en la historia, 3 veces en la Segunda Guerra Mundial, ya no, lamentablemente no es nada nuevo, digamos. Tenemos Checoslovaquia, abajo acá donde dice telón de acero, justo Checoslovaquia. Tenemos Hungría y Rumania. Bien. Esos países, como pueden ver, ¿qué pensaba Stalin? ¿Quién era Stalin? Stalin era el dirigente del Partido Comunista en Rusia. Él creía que teniendo otros países, digamos, adictos o bajo el poder de él, tenía una suerte de parachoque, se podría decir. ¿Parachoque a qué nos referimos? Fíjese en la línea verde acá, esa línea verde es una división clara. Como ya he dicho, no es una división simbólica, es política como militar. No es tan fácil entenderlo, digamos, si uno se lo toma a la ligera. Esa división era muy patente. Si uno seguramente en ese momento iba por la frontera, seguramente no era una calle nada más, seguramente era una barricada, un muro, personal militar. Así que cuando hablamos del plano de las ideas, acá comunismo versus capitalismo no es algo simbólico, era algo que se veía en la realidad muy patente, y más en Europa. Y tenemos la cuarta característica, que es la última, que es una síntesis, creo yo acá, por supuesto, que es la doctrina Truman, de la 47. Los años son para no perderse más o menos. ¿Qué dice la doctrina Truman? ¿O quién era Truman? Truman, por ejemplo, era el presidente norteamericano. Nosotros, la chica había mencionado recién a Roosevelt. Roosevelt estaba dirigiendo la Segunda Guerra Mundial por parte de Estados Unidos. Pero bueno, lamentablemente muere y no puede ver el fin de la guerra. ¿Quién lo sucede? Delano Roosevelt. Truman, digo, Truman, Harry Truman. Él en su doctrina simplificaba una idea que iba a ser muy importante y que es el pie de futuros problemas e intervenciones en el mundo. Él más o menos, en resumen, decía que si un país solicitaba
la ayuda de Estados Unidos, el ofrecimiento, pongo aquí yo, era algo que Estados Unidos iba a estar comprometido a ayudar. ¿Pero por qué iba a ayudar a ese país? ¿Porque era bueno Estados Unidos? No, porque era un posible mercado de sus ideas. Las ideas ya hemos dicho que es el capitalismo. Estados Unidos y la Rusia misma, mientras más países tengan con esa idea, es más productiva para su sistema, en tanto ideología como política, como bueno, todos los aspectos. Acá tenemos un mapita más general que muestra la misma línea que acá le he puesto en rosa para entenderlo mejor, un poco más, plano más general. Acá a la izquierda yo le puse algo importantísimo. Las chicas ya habían mencionado la ONU recién, pero acá nos vamos a ir a algo mucho más crucial, digamos. Crucial en el sentido de blanco-negro, de bipolaridad. ¿Qué es eso? Son los pactos. Para Estados Unidos, acá le he puesto a la izquierda, está en azul, ellos conciben la idea de un plan sobre todo de ayuda económica. Fíjense que está en azul, plan Marshall, y la parte occidental de Europa está en azul. Algo significa eso. Bien, la ayuda del plan Marshall por lo general fue a todos los países que están en azul, el azul fuerte. Por ejemplo, el Reino Unido, Francia e Italia son los países que más ayuda han recibido. ¿Qué pasa si un país bajo la esfera de influencia de la Unión Soviética quería esa ayuda? ¿Qué podría haberle dicho Stalin? O el Partido Comunista, no se olviden que era un partido general que gobernaba todo eso. Y no, seguramente no le gustaba la idea, porque por ejemplo, si Polonia o Checoslovaquia hubieran aceptado, muchos países querían aceptar esa ayuda, no iba a ser algo bien visto, porque por lo general o representaba que esos países eran traidores, que no estaban firmes en las ideas comunistas, o que podían ser un mercado para las ideas, digamos, capitalistas en este caso. Así que, ¿qué querían los soviéticos? La Comecon, que es exactamente como un plan Marshall de ayuda, pero para su banco. Eso es en el plano, como hemos dicho, entonces, económico, digamos, y se podría decir que alimentario y de varias áreas. Si una ciudad estaba destruida, seguramente necesitaba de ese plan Marshall para revitalizarse, pero tanto las personas como el sistema productivo. Industria, no se olvide que cuando hablamos de una sociedad, algo importante es la industria, alimentación, hay varios factores. Ahora bien, tenemos algo que, bueno, que habla de la Guerra Fría en sí, y tenemos acá, lo divido yo en dos partes, en la OTAN y el Pacto de Varsovia. La OTAN y el Pacto de Varsovia, diferente de los anteriores, es una congregación, se podría decir, una unión, una organización, pero de carácter militar. ¿Cuál es el objetivo? Es defensivo o ofensivo. Supóngase, Francia, Inglaterra o Alemania Federal, estamos divididas acá en la parte izquierda del mapa, tenían una cláusula con Estados Unidos en las cuales, si recibían el ataque de algún país de la Unión Soviética o de la Unión Soviética misma, el plan de la OTAN era, entre todos juntos, combatir a ese enemigo. Es un plan, digamos, militar, enteramente militar. Ahora en la izquierda tenemos el Pacto de Varsovia. Funciona como lo mismo, pero de la parte soviética. Estos son grandes bloques. Y que sean acá en rosa, está de vuelta el telón de acero. Ese telón de acero, que muchas veces en historia lo vemos como algo general solamente para Alemania, podemos ver que está en toda Europa, y que está bien delimitado, incluso de Finlandia arriba, que parece que no importa ese sector, pero importa, todo importa en este. Bien. Acá en síntesis, pongo las principales áreas, se podría decir, de cómo era ese combate. Ya hemos dicho que la Guerra Fría se caracteriza por ser una guerra que no va directamente al choque. Pero ¿dónde se desarrolla ese choque? Bueno, acá vemos. En la parte militar, por ejemplo, en la esfera militar tenemos la OTAN, que ya hemos dicho que es una organización de carácter defensivo con respecto. Tenemos los misiles nucleares. Es algo importante luego de la Segunda Guerra Mundial. No se olviden que termina la Segunda Guerra Mundial con un hecho, bueno, catastrófico para la humanidad, que es el lanzamiento de la bomba atómica sobre Japón. Ese miedo nuclear acá se potencia ¿con qué? Con los misiles nucleares. ¿Qué son los misiles nucleares? ¿Por qué es importante los misiles nucleares? Porque es un arma de otras características. Ya no es la vieja ametralladora o, bueno, lo que sea, una granada, no. El misil nuclear es algo que tiene un gran poder de destrucción y que se lo puede enviar incluso desde otro continente. Es algo muy peligroso.
Por supuesto que tiene una distancia, pero bueno, ya estamos en otra cobertura, es mucho más importante y peligrosa. El plano político e ideológico es el plano principal prácticamente de la Guerra Fría. No se olviden que estamos hablando de una guerra que no vamos directamente al choque militar. ¿Dónde se desarrolla ese conflicto? En la propaganda. La propaganda es muy cruel en este momento. Casi todo lo que ustedes se imaginan de la época, siempre estaba esa cuestión del blanco y negro, del amigo, enemigo, de lo peligroso, de lo amable. Si ustedes ven en la Segunda Guerra Mundial, hay algo que se repite acá. Mucha propaganda alemana o contra alemana se vuelve a repetir. Por ejemplo, en el lado de Estados Unidos vemos al señorcito, un señor, un tal Sam, que ya era utilizado en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, representaba los valores de esa sociedad norteamericana. Bien, como ya hemos dicho acá, el segundo parámetro es la influencia global. ¿Qué es la influencia global? Es lo que ya lo hemos dicho. Estados Unidos o la Unión Soviética querían la hegemonía de su sociedad sobre los otros países. El tercero tenemos acá, que es muy importante y tiene la época de oro, se puede decir, del espionaje. El espionaje es una herramienta fundamental de los gobiernos en este plano de Guerra Fría. ¿Por qué? Porque si yo soy, supongamos, en la Unión Soviética y está enfrente de Estados Unidos, no se puede hacer una guerra ciega. Es muy precipitado, muy peligroso disparar primero. No se olviden que si yo disparo primero, el otro ya me está apuntando. Es una guerra de miedo, como hemos dicho recién. El espionaje tiene ese factor de que puede averiguar las cosas enemigas. Y si yo estoy mejor informado, estoy mejor. No se olviden que el conocimiento es poder. Y el poder en este momento es muy importante. Tenemos acá otra característica que es la represión. Sobre todo, ¿a dónde hacemos referencia con la represión? Por supuesto que no es algo de un bando solamente, muchos lo representan con la Unión Soviética, pero no es tan así, digamos. La represión, por ejemplo, la Unión Soviética se podría decir que es el cercenamiento de los derechos de las personas. Si una persona en Rusia quería hablar algo o disentía en algo con el gobierno, no iba a ser como en Estados Unidos o en una sociedad moderna como la actual, digamos, o democrática como en Estados Unidos. O iba a tomar, bueno, no era así. Hay una represión fuerte contra los enemigos del Estado. Eso estamos en todos los planos. Por ejemplo, el mejor ejemplo que tenemos para Estados Unidos, que, bueno, supuestamente, bueno, todos los ideales de la libertad, es el caso de Grupo. ¿Qué fue el caso de Grupo? El caso de Grupo fue una política de un político norteamericano que consistía en la sospecha casi por sospecha misma. ¿De qué sospechaba? De que muchos activistas o incluso políticos norteamericanos eran comunistas. ¿Por qué es importante la casa de Grupo? Porque se crea en el mismo Estados Unidos una sospecha tan infundada en muchos casos que, que desestabiliza cierta parte de la sociedad. Hoy en día, cuando decimos casa de Grupo, nos referimos a que uno acusa al otro, pero sin argumentos sólidos. Es decir, solo casi como para deslegitimizar o descategorizar a otra persona. Después tenemos otra gran esfera que es la cultural, que hasta el día de hoy la podemos ver en películas, en cómics, en literatura. Eso lo podemos buscar fácilmente. Hay muchas películas que uno las ve actualmente y no se da cuenta que están hablando en el fondo, digamos, del argumento, tiene como problema la Guerra Fría. Eh, Ahora no se me ocurre una película en particular. Ah, bueno, sí, la había puesto acá más adelante, que es una película que es la película de Rocky. Tenemos películas como Rambo, películas muy famosas que tienen ese trasfondo ideológico muy marcado. Si uno la ve, digamos, leyendo un poco acá, en este caso de Guerra Fría, es mucho más interesante y no tiene mejor a la película. Muchas veces las películas son para entretener nomás, pero la gente no se da cuenta que del fondo esas películas te llegan. Como toda propaganda, imagen, o bueno, en este caso sería lo que sería la ideología, está hecha para llegarle a la mente de la gente. La gente no se da cuenta, pero llega. Ese simbolismo siempre llega. El ejemplo más famoso, patente, que hasta el día de hoy sigue es la Coca-Cola. A la Coca-Cola, los diseñadores gráficos han escrito libros sobre el tema, de cómo vende Estados Unidos su forma de vivir, su calidad de vida, todo a través de una simple gaseosa, una bebida. Bueno, tenemos la última esfera, que es la industrial. Acá yo solamente he puesto dos características importantes, que yo creo que son fundamentales.